Había algo diferente en el aire aquella mañana de lunes. Una tensión silenciosa, casi imperceptible, que se extendía por los pasillos de la empresa como humo antes de un incendio. Marcos Ferreira lo sintió en cuanto cruzó las puertas de vidrio de la entrada principal, pero no le prestó mayor atención. Él nunca le prestaba atención a esas cosas. Era del tipo que mantiene la cabeza baja, hace su trabajo y se va a casa. Simple, o al menos eso era lo que creía. Lo que no sabía era que en menos de 2 horas, su nombre estaría siendo pronunciado frente a todos sus compañeros como el de un ladrón. Que una mujer con poder suficiente para destruir su carrera con una sola frase, lo señalaría delante de 17 personas sin darle oportunidad de responder. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser exactamente como antes. Pero tampoco sabía otra cosa. Algo que tardaría días en descubrir. Algo que cambiaría no solo su historia, sino la de todos los que estuvieron en esa sala aquel lunes por la mañana. Las cámaras de seguridad del edificio lo habían grabado todo, y esas imágenes estaban a punto de destruir la mentira más calculada que alguien había construido dentro de esa empresa. Si todavía no conoces este canal, suscríbete ahora. Cada día hay una historia así, de esas que no puedes dejar de escuchar hasta el final. Marcos tenía 34 años y llevaba poco más de 2 trabajando en Distribuidora Altamira. Era una empresa mediana de logística comercial, con casi 200 empleados distribuidos en 3 sedes, que manejaba el abastecimiento de cadenas de tiendas y supermercados en la región. No era un lugar glamoroso ni particularmente conocido fuera del sector, pero era serio. Tenía años de trayectoria, y para alguien con el perfil de Marcos representaba exactamente lo que había estado buscando durante mucho tiempo. Era del tipo de empleado que todo gerente dice querer, pero que pocos realmente valoran. Puntual hasta el punto de que el guardia de seguridad podía ajustar su reloj cuando lo veía entrar. Discreto de esa manera que no es timidez, sino elección consciente. Eficiente con una consistencia que no dependía de si alguien estaba mirando o no. Llevaba 2 años en Altamira, y en ese tiempo nunca había llegado tarde. Nunca había dejado un pedido sin resolver. Nunca había generado un conflicto que obligara a nadie a intervenir. Venía de una familia humilde del interior del país. Había estudiado de noche para obtener su título técnico en logística, mientras trabajaba de día cargando cajas en un almacén de materiales de construcción. Esos años habían sido duros de esa manera silenciosa y cotidiana en que la dureza real funciona, acumulándose día tras día sin pausas espectaculares ni momentos de quiebre visible, simplemente pesando sobre los hombros de alguien que decide seguir caminando porque parar no es una opción real. Su padre, don Ernesto, había sido electricista. Un hombre de pocas palabras y muchos principios que le había enseñado a Marcos, sin usar frases elaboradas, sino simplemente siendo quien era, que la dignidad no es lo que uno dice de sí mismo, sino lo que uno hace cuando nadie está mirando. Había muerto 3 años antes de un infarto, mientras revisaba una instalación eléctrica. Marcos recibió la llamada en el trabajo, salió al pasillo, se sentó en el piso contra la pared, y estuvo un rato largo procesando una información que el cerebro se resistía a aceptar porque no cabía en ninguna categoría conocida. Desde entonces, Marcos había asumido en silencio lo que había que asumir. Vivía con su hermana menor, Camila, que estudiaba en la universidad. Las mensualidades de ella, el alquiler, las facturas, todo corría por su cuenta. Nunca lo mencionó como carga. Era simplemente lo que había que hacer, y él lo hacía. En Altamira trabajaba en el sector de logística del 3er piso, en un área abierta con 17 escritorios organizados en filas, paredes de blanco institucional cubiertas con cronogramas y listas de proveedores, y ventanas que daban hacia la avenida principal. Su escritorio estaba en la 2ª fila, junto al de Lorena Cárdenas, su compañera de escritorio, con quien había desarrollado en 2 años una relación cordial y directa. De esas relaciones de trabajo que no son amistad exactamente, pero que tienen una honestidad particular que vale más que muchas amistades. Su jefe inmediato era Rodrigo Salcedo, el coordinador del área. Rodrigo llevaba 5 años en Altamira. Era corpulento, de sonrisa fácil y voz segura. El tipo de persona que llena el espacio de una sala sin esfuerzo aparente. Marcos lo había admirado los primeros meses. Con el tiempo aprendió simplemente a trabajar a su lado sin acercarse demasiado, porque había algo en la manera en que Rodrigo manejaba la información, compartiéndola en partes calculadas, guardando siempre alguna pieza que no necesitaba guardar, que generaba en Marcos una incomodidad que nunca llegó a convertirse en sospecha concreta. Hasta el lunes. El lunes comenzó como todos los lunes anteriores. Marcos se despertó a las 6:15 sin alarma. Se duchó. Preparó café. Revisó brevemente el teléfono. Nada urgente. Un mensaje de su madre.
Un correo de un proveedor. Una notificación del banco que cerró sin leer en detalle. Se vistió, recogió su mochila y salió del apartamento a las 7:20. Le gustaba caminar hasta la empresa cuando el clima lo permitía. Esos 20 minutos entre el apartamento y la oficina eran el único momento del día en que su mente podía moverse sin dirección fija, sin tareas pendientes, sin la presión de estar disponible para algo o alguien. Pasó frente a la panadería que siempre olía a pan recién horneado a esa hora. Cruzó el parque pequeño que quedaba a 2 cuadras de la empresa. Llegó al edificio de Altamira a las 7:43. Don Aurelio estaba en su puesto de seguridad, como siempre. Tenía 60 y algo años. Bigote gris y la expresión permanentemente resignada de alguien que ha visto pasar demasiadas cosas desde su puesto, como para sorprenderse de nada. Marcos lo saludaba todos los días con un buenos días, don Aurelio. Y el guardia respondía con un movimiento de cabeza y a veces, cuando el día había empezado bien para él, con un corto buen día, muchacho. Esa mañana, cuando Marcos cruzó el torniquete de entrada, don Aurelio hizo algo diferente. Lo miró. No el vistazo automático de identificación que hacía con todos, sino una mirada más larga, de las que tienen algo adentro, algo que no termina de resolverse en la superficie. Y luego desvió los ojos rápidamente hacia su panel de control como si de repente hubiera algo urgente que revisar ahí. Marcos lo notó. Le pareció raro. Subió al 3er piso sin darle más forma a esa sensación. Encendió su computadora, esperó a que cargara el sistema, y comenzó su rutina matutina. Revisó los reportes de movimiento de inventario de la noche anterior. Todo estaba en orden. Los pedidos al día. Ninguna alerta crítica. Abrió el correo del proveedor sobre el ajuste de fechas y empezó a redactar la respuesta. Lorena llegó 10 minutos después con un café humeante en la mano y esa expresión que Marcos había aprendido a reconocer en 2 años de escritorio compartido. La expresión de quien sabe algo que todavía no sabe bien cómo empezar a decir. Se sentó. Acomodó el café a la derecha. Miró su pantalla durante unos segundos sin realmente mirarla. Marcos terminó el párrafo que estaba escribiendo y luego levantó la vista. ¿Qué pasa?, preguntó. Lorena dudó un momento. Miró hacia el escritorio de Rodrigo, que todavía estaba vacío a esa hora, y luego volvió a mirarlo a él. Mi novio trabaja en mantenimiento, comenzó, bajando la voz hasta un registro que no llegaba más allá de los 2 escritorios. Ayer domingo estaba haciendo unas reparaciones en el sótano con el equipo, y cuando subieron al 4.º piso a buscar unas herramientas, vio gente en el área de sistemas. Personas que él no conocía, con computadoras portátiles conectadas a los servidores principales. Le preguntó a uno de los técnicos de la empresa qué estaba pasando, y el tipo le dijo que eran auditores externos con acceso de emergencia a los registros. Marcos la escuchó sin interrumpir. La auditoría lleva semanas aquí, dijo. Eso no es nuevo. Lo sé, respondió Lorena. Pero acceso de emergencia en domingo es diferente. Y mi novio escuchó algo más antes de que el técnico cambiara el tema. Escuchó que uno de los auditores le dijo a alguien que ya sabían de quién era la cuenta. Que era alguien del área de logística. El silencio que siguió duró apenas 2 o 3 segundos, pero fue un silencio con textura. Marcos procesó la información con esa parte de la mente que trabaja más rápido que las palabras. ¿Eso es todo lo que escuchó?, preguntó. Eso es todo, dijo Lorena. Y luego, con una directidad que él valoró porque era honesta. ¿Tú tienes algo de qué preocuparte, Marcos? Él la miró, y respondió con total honestidad, porque era la única forma en que sabía responder preguntas directas. No, Lorena asintió despacio. Volvió a su pantalla. Pero algo en el espacio entre los 2 escritorios quedó diferente después de esa conversación. Una tensión nueva y delgada que no había estado ahí cuando el día comenzó. Los compañeros fueron llegando en los minutos siguientes. El área se fue llenando de ese ruido de fondo familiar. Teclados, voces, el teléfono de alguien 2 filas más allá. El sonido del área de trabajo funcionando como siempre. Marcos intentó concentrarse en sus reportes. Lo consiguió durante un rato. Rodrigo llegó a las 9:05, más tarde que de costumbre. Entró sin saludar a nadie en particular, con el cabello ligeramente más descuidado que otros días, y una expresión que Marcos catalogó mentalmente como tensión contenida. La diferencia entre la tensión que uno muestra y la que uno oculta es a veces muy pequeña, pero 2 años de observar a alguien en el mismo espacio le dan a uno la capacidad de notarla. Rodrigo se sentó en su escritorio de la esquina derecha, encendió la computadora y luego se quedó mirando la pantalla durante casi 2 minutos sin escribir nada, con una fijeza que no correspondía a nadie revisando correos de la mañana.
Marcos lo observó durante esos segundos con la misma atención silenciosa con que observaba los patrones del sistema cuando algo no cuadraba. Y luego volvió a sus reportes, porque todavía no tenía una categoría para lo que estaba viendo. A las 10 en punto, esa categoría se volvió innecesaria. Lo que vino después no necesitaba ser interpretado. Las puertas del área de logística se abrieron con un golpe seco, más fuerte que el que producían normalmente. Como si quien las empujara lo hubiera hecho con una intención deliberada de que el sonido precediera la entrada. Varias personas levantaron la vista de manera automática, y lo que vieron hizo que el área entera se fuera silenciando de una manera progresiva pero rápida, como cuando una ola pasa por una superficie y va aplastando todo lo que encuentra. Patricia Villamizar entró primero. Marcos la había visto suficientes veces como para tener una imagen mental muy clara de cómo se movía por los espacios de la empresa. Con pasos largos y deliberados, la espalda completamente recta, el mentón ligeramente elevado, los brazos a los lados o con una carpeta sostenida contra el pecho como accesorio de autoridad. Ese lunes traía una carpeta, cerrada, con los dedos apretados alrededor de ella de una manera que no era completamente natural. Detrás de ella entró Gustavo Peralta, el jefe de recursos humanos, ajustando sus gafas redondas con el índice derecho como hacía siempre que estaba en una situación que le generaba tensión. Detrás de Gustavo entraron dos personas que Marcos definitivamente no había visto antes. Una mujer de unos 45 años con cabello gris cortado corto, traje oscuro y una expresión completamente neutra que sugería años de práctica manteniéndola así. Y un hombre más joven que cargaba una carpeta gruesa y una computadora portátil cerrada bajo el brazo. Los auditores externos. Marcos lo entendió en el mismo instante en que los vio entrar. Y en ese mismo instante, sin razón concreta todavía, sintió que algo frío y pesado bajaba por su espalda. El área de logística estaba en silencio absoluto. 17 personas con los ojos sobre el grupo que había entrado, sin saber todavía qué esperar, pero sintiendo colectivamente que lo que venía no era una visita ordinaria. Patricia no dijo nada al entrar. Caminó. Lentamente. Con esa deliberación que Marcos había observado en sus recorridos anteriores por el área durante las últimas semanas, pero que esta vez era completamente diferente porque esta vez tenía dirección. No era una inspección visual general, era un camino con destino específico. Él lo supo antes de que ella llegara. Lo supo con esa parte del cerebro que procesa la información física antes de que la razón pueda nombrarla. Lo supo cuando el ángulo de la trayectoria de Patricia se volvió inequívoco, cuando sus pasos se orientaron sin posibilidad de otra interpretación hacia la segunda fila, hacia el lado izquierdo, hacia el escritorio que llevaba el nombre de Marcos Ferreira, en una pequeña placa de plástico que la empresa daba a todos sus empleados fijos. Patricia Villamizar se detuvo frente a su escritorio. El silencio en el área era ahora de una naturaleza completamente diferente. No era el silencio expectante de unos segundos antes. Era el silencio denso y sin respiración de cuando algo importante y grave está a punto de ocurrir, y todos los presentes lo saben aunque nadie lo haya dicho todavía. Patricia lo miró, y Marcos la miró a ella. En ese segundo de contacto visual, Marcos hizo algo que él mismo no habría podido explicar completamente después. Tomó una respiración profunda, no como reacción de miedo, como preparación, como si una parte de él ya supiera que lo que venía iba a necesitar que estuviera completamente presente, completamente firme, completamente dueño de sí mismo en cada segundo que siguiera. Marcos Ferreira, dijo Patricia. Su voz llenó todo el espacio de la sala con esa facilidad que venía de años de hablar en espacios donde todos escuchaban porque no hacerlo tenía consecuencias. Él no respondió. Esperó. Necesito que se ponga de pie, por favor. El por favor era una formalidad, no una cortesía. Marcos lo entendió perfectamente. Se puso de pie. Despacio, sin prisa, sin el movimiento nervioso o apresurado de quien se siente culpable. Se puso de pie de la manera en que alguien se pone de pie cuando sabe que tiene derecho a estar parado donde está. Patricia abrió la carpeta que traía en la mano. La sostuvo frente a ella, pero no la mostró. Era un objeto de apoyo, una manera de anclar lo que venía en algo físico y concreto. Señor Ferreira, comenzó, y su tono era ahora más formal, más cargado, el tono de quien ha preparado cada palabra con anticipación y la está ejecutando con precisión. En el marco de la auditoría interna que la empresa viene llevando a cabo durante las últimas semanas, los auditores externos han identificado irregularidades graves en los registros de inventario correspondientes a su área de responsabilidad directa. Hizo una pausa. Breve. Calculada para que el peso de esa primera frase aterrizara antes de continuar.
Irregularidades que, según el análisis completado este fin de semana, apuntan directamente a manipulación intencional de los registros del sistema de gestión logística de esta empresa. Marcos no movió un músculo de la cara. Escuchó, procesó, esperó. «Estamos hablando», continuó Patricia, y su voz subió ligeramente, lo suficiente para que no quedara ninguna duda de que quería que todos en esa sala escucharan cada palabra. «De mercancía desaparecida del inventario por un valor superior a los 40 millones de pesos. Mercancía que no tiene salida formal documentada, que no aparece en ninguna orden de despacho verificable, y que los registros del sistema muestran como modificada en múltiples ocasiones durante los últimos meses». Otra pausa. Esta más larga, más cargada. «Los registros de acceso al sistema», dijo finalmente mirándolo directamente a los ojos, «muestran que usted, señor Ferreira, fue el usuario responsable de esas modificaciones». Lo que siguió a esa última frase fue uno de los silencios más densos que Marcos había experimentado en su vida. Un silencio con temperatura, con peso específico, con la textura particular de 17 personas procesando simultáneamente una acusación directa contra alguien que veían todos los días, que compartía ese mismo espacio desde hacía 2 años, que saludaba al pasar y ayudaba cuando se lo pedían, y nunca había generado ningún motivo de alarma visible. Marcos podía sentirlo sin mirarlos. Podía sentir la calidad de esa atención colectiva que se enfoca en una persona, cuando esa persona se convierte de repente en el centro de algo grave. Podía sentir el peso de cada par de ojos sobre él, como una presión física real sobre los hombros y el pecho. Respiró. «Señora Villamizar», dijo, y su voz salió tranquila. No tranquila de quien está mintiendo y trata de parecer calmado. Tranquila de quien dice la verdad y por eso no necesita elevar el tono. «Yo no he tocado ningún registro de inventario fuera de las funciones que corresponden a mi cargo. No sé de qué modificaciones específicas está hablando, pero le puedo decir con total seguridad que yo no las hice». Patricia lo miró con la expresión de quien ya había anticipado esa respuesta y había preparado la siguiente. «Los datos hablan por sí solos», respondió. «¿Qué datos exactamente?», preguntó Marcos. «¿Puedo verlos?». «Eso forma parte del proceso de investigación formal. En el momento adecuado tendrá acceso a la información correspondiente». Algo cambió en la expresión de Marcos. No era agresividad. Era una firmeza más marcada. La firmeza específica de alguien que entiende exactamente lo que está ocurriendo y decide no pretender que no lo entiende. «Señora Villamizar», dijo, con una voz que ahora tenía un borde diferente, aunque siguiera completamente controlada. «Me está acusando de haber robado 40 millones de pesos frente a todos mis compañeros. Me está haciendo esto en público, delante de 17 personas, antes de que yo haya podido ver una sola prueba concreta. Y cuando le pregunto cuáles son esas pruebas, me dice que las veré en el momento adecuado. En la sala nadie se movió, nadie tosió, nadie cambió de posición en la silla. Era el tipo de silencio que el cuerpo humano produce cuando quiere desaparecer del espacio donde está, pero no puede. «Le estoy informando el resultado de una auditoría formal», respondió Patricia, sin ceder un milímetro, con esa calma de quien tiene la autoridad de su lado y lo sabe. «Las decisiones que se tomen a partir de ello siguen un proceso establecido que usted podrá conocer en su momento. Ese proceso», dijo Marcos, «¿incluye siempre acusar a alguien públicamente antes de presentarle la evidencia?» Hubo algo en el rostro de Patricia en ese momento. Algo muy pequeño y muy rápido que podría haber sido incomodidad, o podría haber sido simplemente el ajuste automático de alguien que recibió una pregunta en términos que no esperaba exactamente. Fuera lo que fuera, desapareció en menos de un segundo. «Señor Ferreira», dijo con la voz nuevamente completamente controlada, «queda suspendido de sus funciones de manera inmediata mientras se completa la investigación interna. Deberá entregar su tarjeta de acceso al edificio y sus dispositivos corporativos en este momento. Los detalles del proceso le serán comunicados por escrito a través del área de recursos humanos». Gustavo Peralta, que había permanecido en silencio todo el tiempo detrás de Patricia, dio un paso al frente y extendió la mano con la expresión de alguien cumpliendo una instrucción que habría preferido no tener que cumplir. Marcos lo miró la mano extendida. Miró la sala entera que lo observaba en silencio. Y en ese momento, en ese segundo preciso en que tenía que decidir qué hacer con el cuerpo, con la mente y con la dignidad entera, pensó en su padre. Pensó en don Ernesto Ferreira, en esa calma que tenía para enfrentar las cosas injustas sin perder el centro. En la manera en que había mirado a ese cliente que intentó acusarlo falsamente, años atrás, con la misma serenidad con que miraba cualquier otra cosa, porque la verdad que él cargaba era suficientemente sólida para sostenerse sola, sin necesitar de gritos ni de gestos dramáticos.
Marcos tomó la tarjeta de acceso que colgaba de su cuello con una cuerda de tela azul corporativa. La puso sobre el escritorio con un movimiento completamente calmado, sin fuerza, sin el golpe que habría sido comprensible en ese momento. Luego abrió el cajón lateral, sacó el teléfono corporativo, lo puso junto a la tarjeta. Desconectó el cable de datos de su computadora de trabajo y la dejó sobre la superficie del escritorio. Cada movimiento fue deliberado, preciso, desprovisto de cualquier gesto que pudiera interpretarse como culpa o como derrota. Era la única forma que tenía en ese momento de decir, sin palabras, que estaba entregando los objetos porque el proceso lo requería, pero que no estaba entregando nada más. Que la acusación no lo había doblegado. Que se iba de pie. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla. Se la puso con calma. Recogió su mochila personal del piso. La colgó al hombro. Y luego miró a Patricia Villamizar una última vez antes de girar hacia la salida. «Señora Villamizar», dijo con una voz tan tranquila que el contraste con la gravedad de lo que estaba ocurriendo resultaba más poderoso que cualquier grito. «Cuando encuentren al responsable real de lo que están investigando, espero que recuerden este momento. Espero que lo recuerden con la misma claridad con que yo lo voy a recordar». Ella no respondió. Sostuvo la mirada, pero no respondió. Marcos giró y caminó hacia la puerta. Caminó por ese silencio colectivo como si fuera una superficie sólida, con pasos regulares, sin apresurarse, sin encogerse. Sintió los ojos de cada uno de sus compañeros sobre él en cada paso. Ese peso que no se puede ver pero sí se puede sentir de manera física, casi como presión sobre los hombros. Cuando estaba a 2 pasos de la puerta, lo escuchó. Un murmullo bajo, pero no suficientemente bajo para no llegar hasta él. Una voz entre 2 personas a su derecha. Yo siempre dije que algo raro había con ese tipo. Marcos no se detuvo, no giró, no cambió el ritmo de los pasos. Empujó la puerta y salió al corredor. Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido suave que fue el final de algo y el principio de otra cosa completamente diferente. El ascensor tardó más de lo normal, o al menos así lo sintió mientras esperaba frente a las puertas metálicas con el número 3 iluminado sobre ellas. Esa espera de 30 segundos que en otro contexto habría pasado completamente inadvertida, se sintió extrañamente larga, como si el pasillo entero lo estuviera observando, aunque no hubiera nadie más en él. Bajó al lobby. Cruzó el torniquete de salida. Don Aurelio lo miró una vez más, y esta vez la mirada no tenía el peso de algo que sabe, pero no puede decir. Tenía algo más parecido a la tristeza pequeña y discreta, que los hombres como Don Aurelio expresan solo con los ojos porque el protocolo no permite más que eso. Marcos empujó las puertas de vidrio y salió a la calle. El aire frío de la mañana lo golpeó en la cara. Se quedó parado en la acera directamente frente al edificio durante varios minutos, mirando el tráfico de la avenida sin verlo realmente. Los autos pasaban. Un bus frenó en la parada de la esquina. Un vendedor ambulante cruzó con su carrito. El mundo seguía moviéndose con total indiferencia hacia lo que acababa de ocurrir en el 3er piso de ese edificio gris. Caminó hasta el parque que quedaba a 2 cuadras. Se sentó en una banca bajo un árbol que había perdido la mitad de sus hojas. El parque estaba casi vacío a esa hora. Un señor mayor alimentando palomas en el otro extremo. 2 jóvenes con mochilas que cruzaban sin detenerse. Y entonces, por primera vez desde que había salido del edificio, Marcos dejó que la realidad de lo que había pasado aterrizara completamente, sin el mecanismo de contención que había activado dentro del área para mantenerse en pie frente a 17 pares de ojos y una directora con una carpeta y una acusación cuidadosamente preparada. Lo habían acusado de ladrón. 40 millones de pesos. Frente a todos sus compañeros, sin mostrarle una sola prueba concreta. Sin darle la oportunidad de responder de manera real. Sin siquiera una conversación privada antes de convertir aquello en un espectáculo público en el área del 3er piso. Y había ese murmullo. Yo siempre dije que algo raro había con ese tipo. Marcos cerró los ojos un momento. Respiró el aire frío del parque. Y luego, cuando los volvió a abrir, empezó a pensar. No con rabia. No con el caos emocional que habría sido completamente comprensible en ese momento, sino con la misma claridad metódica con que siempre había enfrentado los problemas complejos. Lo que sabía. Había sido acusado con base en registros del sistema que mostraban su usuario como responsable de modificaciones en archivos de inventario. Los auditores externos habían revisado esos registros durante el fin de semana. La decisión de suspenderlo públicamente había sido tomada antes de que él pudiera ver o responder a ninguna evidencia. Lo que no sabía, cuáles archivos exactamente habían sido modificados.
¿En qué fechas y a qué horas precisas? ¿Desde qué dispositivo habían sido hechas esas modificaciones? Si las cámaras de seguridad del edificio cubrían el área de logística durante los horarios en que supuestamente se habían producido las manipulaciones. Las cámaras. Ese pensamiento llegó con una claridad que lo hizo incorporarse ligeramente en la banca. Hacía 6 meses, Marcos había ayudado a documentar los puntos de cobertura del nuevo sistema de cámaras que la empresa había instalado. Había sido una tarea secundaria que nadie más quería hacer y que él había asumido, porque así era como funcionaba. Las cámaras cubrían todos los pasillos del edificio, las entradas y salidas de cada área, y varios puntos internos de las zonas de mayor tráfico, incluyendo la segunda fila del área de logística. Si alguien había entrado al área fuera del horario normal para usar el sistema desde su equipo, esas cámaras lo habrían grabado, con fecha, con hora, con imagen, y eso no podía falsificarse. Sacó el teléfono, el personal, no el corporativo que había dejado sobre el escritorio. Buscó en la agenda el número de una abogada cuyo aviso había fotografiado meses atrás en el edificio de su médico, con esa costumbre de guardar información útil sin saber cuándo podría necesitarla. Isabel Corredor. Derecho laboral y administrativo. Marcó el número. Contestaron al segundo timbre. «Buenos días», dijo una voz clara y directa. «Necesito hablar con la doctora Corredor», dijo Marcos. «Es urgente». «Soy yo. Dígame». Marcos le explicó todo en 15 minutos, parado junto a la banca del parque, con el teléfono contra la oreja y los ojos fijos en el árbol frente a él. La acusación, el proceso público, los registros del sistema, su certeza de no haber hecho nada, su sospecha sobre el origen real de las modificaciones y el detalle sobre las cámaras de seguridad. Isabel lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo una pausa breve de procesamiento real, no de protocolo. «Lo que me describe tiene inconsistencias importantes», dijo. «Una suspensión pública antes de presentar la evidencia al acusado es cuestionable desde el punto de vista del debido proceso. Y el elemento de las cámaras de seguridad es crítico. Si el sistema cubre el área de logística y los horarios relevantes, esas grabaciones son evidencia directa que los auditores tienen la obligación de revisar. No pueden ignorar una prueba visual que existe en los servidores del propio edificio». «¿Pueden borrarlas?», preguntó Marcos. «Las grabaciones de seguridad corporativas generalmente tienen protocolos de preservación que hacen difícil su eliminación sin dejar rastro», respondió Isabel. «Y si los auditores externos ya están involucrados, tocar esas grabaciones sería una obstrucción que ninguna empresa con sentido común permitiría. Lo que usted necesita hacer ahora es asegurarse de que alguien con acceso a esa información sepa que las cámaras son relevantes para este caso». «¿Cómo lo hago sin acceso al edificio? ¿Tiene alguien de confianza dentro de la empresa? Alguien que pueda comunicarse con usted sin que eso sea interpretado como interferencia en la investigación». Marcos pensó en Lorena, en la manera en que lo había mirado esa mañana cuando le preguntó si tenía algo de qué preocuparse. En su respuesta inmediata cuando él dijo no, ese asentimiento que no era solo cortesía, sino algo más parecido a convicción. «Tal vez», dijo. «Entonces hágalo con cuidado», dijo Isabel. «Y no firme absolutamente nada que le envíe la empresa sin consultarme primero. ¿Quedó claro?». «Quedó claro». «Una cosa más», dijo ella, y su voz cambió ligeramente, se volvió más directa. «¿Tiene usted una sospecha concreta de quién pudo haber hecho esto?». Marcos dudó un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta la volvía real de una manera diferente. «Tengo una sospecha fuerte», dijo finalmente, «pero no tengo cómo probarla todavía». «Las cámaras pueden hacer ese trabajo», respondió Isabel. «Consiga que alguien dentro mencione su relevancia a los auditores. El resto lo hará la evidencia sola». Esa noche, en el apartamento vacío mientras Camila tenía clases, Marcos construyó un documento detallado en su computadora personal. Fechas en que había notado marcas de tiempo inusuales en archivos del sistema. Comportamientos extraños de Rodrigo en los últimos meses. Las llegadas tardías, las salidas tempranas, las llamadas desde la escalera de emergencia con la voz muy baja, el cabello descuidado de esa mañana, la fijeza en la pantalla sin escribir nada, la expresión de quien no ha dormido. Cada detalle que su memoria liberaba lo añadía al documento con la misma precisión que usaba en sus reportes de trabajo. Cuando terminó, el documento tenía 6 páginas. Lo guardó en 3 lugares diferentes y se preparó café. Camila llegó a las 8 de la noche y lo encontró sentado en la mesa de la cocina con la taza vacía frente a él y la expresión de alguien que ha estado pensando demasiado tiempo en la misma dirección. «¿Qué pasó?»,
preguntó ella, deteniéndose en el umbral. Marcos la miró. Y tomó la decisión de decírselo, aunque su primer instinto había sido esperar. Protegerla del peso de algo que todavía no sabía cómo iba a resolverse. Pero ella no era una niña. Y había algo deshonesto en intentar proteger a alguien de la realidad de tu propia vida solo porque esa realidad era difícil. Le contó todo. Camila escuchó sin interrumpir, algo que no era natural en ella. Cuando él terminó, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener, pero que ganaron la batalla después de unos segundos. ¿Y si no encuentran lo que buscas en las cámaras?, preguntó con la voz ligeramente ronca. Lo van a encontrar, dijo Marcos, con una calma que no era arrogancia sino certeza. Porque lo que pasó, pasó de verdad. Y lo que pasa de verdad siempre deja algo atrás. Siempre. Camila asintió. Se limpió los ojos. Y luego hizo lo que hacía siempre cuando la situación era difícil. Se levantó y fue a preparar algo de comer, porque las crisis no suspenden el hambre y el movimiento ayuda a procesar lo que las palabras no alcanzan. Esa noche Marcos durmió poco, pero lo que durmió fue profundo. Porque tenía un plan, y el plan tenía lógica. Y la lógica, en su experiencia, era la única herramienta que realmente nunca fallaba si uno la aplicaba con paciencia suficiente. Al tercer día de la suspensión, Lorena le escribió. Lo hizo a través de una aplicación de mensajería encriptada, con un mensaje previo desde un número desconocido que decía simplemente: «Soy Lorena. Necesito contarte algo que no puedo decir por los canales normales». Marcos instaló la aplicación. Le escribió. Y durante la siguiente hora, en un intercambio de mensajes que llegaban con el cuidado de alguien que mide cada palabra, Lorena le contó lo que estaba viendo desde adentro. Rodrigo había cambiado desde el lunes de manera notable. Llegaba temprano, cosa que no era su costumbre reciente, y se pasaba las mañanas pegado a su computadora con una concentración que ella describió como nerviosa, diferente a la concentración normal de trabajo. Tomaba llamadas afuera, en el pasillo o en la escalera de emergencia, con la voz muy baja y la espalda siempre hacia la puerta. El día anterior, Rodrigo había tenido una reunión de casi una hora con Patricia Villamizar. Sin agenda visible, sin convocatoria formal. La reunión había ocurrido con la puerta cerrada. Cuando Rodrigo salió, su expresión era la de alguien que había estado en un espacio sin oxígeno durante demasiado tiempo. Y luego vino lo más importante. Lo que hizo que Marcos se incorporara en la silla donde estaba sentado y leyera el mensaje 2 veces, para asegurarse de que había entendido bien. Ernesto García, del área de sistemas, le había comentado a Lorena durante el almuerzo, en voz muy baja, que los auditores externos habían solicitado acceso completo a las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio. Todas las grabaciones. De todos los pisos. Incluyendo el tercer piso. Incluyendo el área de logística. Cubriendo un periodo de los últimos 6 meses. Marcos dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina. Se quedó mirando la pared durante un momento que no supo cuánto duró. «Las cámaras», respondió a Lorena. «¿Sabes si ya están revisando las grabaciones o todavía están organizándolas?» La respuesta llegó 12 minutos después. «Ernesto dice que las están organizando por fecha y hora para entregárselas a los auditores esta tarde. Mañana empiezan la revisión formal». «Mañana». Marcos tomó el teléfono y llamó a Isabel Corredor. «Las cámaras», dijo cuando ella contestó. «Los auditores las van a revisar mañana». ¿Cubrían el área de logística en los horarios relevantes? «Cubrían todo», respondió Marcos. «Lo sé con certeza». Hubo una pausa breve al otro lado. «Entonces espere», dijo Isabel. «No haga nada más por ahora. Si las grabaciones muestran lo que usted cree que muestran, la empresa va a tener que mover su posición. Y lo va a hacer rápido, porque tener a alguien suspendido públicamente mientras la evidencia visual apunta en otra dirección es una situación que ningún abogado corporativo quiere mantener más tiempo del necesario». Marcos esperó. Y la espera fue la parte más difícil. Más difícil que la acusación misma, que al menos había sido un evento concreto con un momento de inicio y un momento de fin. La espera no tenía bordes. Era un espacio sin forma que se llenaba de posibilidades y de preguntas que no tenían respuesta todavía. Caminó mucho esos días. Por las mañanas, cuando el apartamento se hacía demasiado pequeño para el volumen de pensamientos que necesitaba procesar, salía y caminaba sin dirección fija durante 1 hora o más. Pasaba por el parque donde se había sentado el lunes. Pasaba a veces frente al edificio de Altamira sin detenerse, solo caminando por la acera opuesta, mirando las puertas de vidrio con la misma indiferencia que el edificio le devolvía.
Al quinto día, al mediodía, Isabel lo llamó. Marcos estaba en la cocina preparando café cuando sonó el teléfono. Vio el nombre de ella en la pantalla y lo contestó antes de que terminara el primer timbre. Los auditores terminaron de revisar las grabaciones de las cámaras, dijo Isabel, con una voz que tenía algo diferente, algo más cargado que su calma habitual. Encontraron lo que usted esperaba que encontraran. Marcos se apoyó contra la encimera de la cocina. Cuénteme, dijo. En 5 fechas diferentes, durante los últimos 4 meses, las cámaras del tercer piso grabaron a una persona entrando al área de logística después de las 7 de la tarde. En algunos casos después de las 8. Horarios en que prácticamente todos los demás ya se habían ido. Esa persona se dirigía directamente al escritorio identificado como el suyo, se sentaba y trabajaba durante periodos de entre 20 y 45 minutos. En varias de esas grabaciones se puede ver con claridad que conectaba un dispositivo portátil propio al equipo de escritorio. Las fechas de esas grabaciones coinciden exactamente con las fechas de las modificaciones en los registros de inventario que le atribuyeron a usted. Marcos no habló. Esperó. Esa persona, continuó Isabel, es Rodrigo Salcedo. Las grabaciones lo muestran con claridad suficiente para ser identificado sin lugar a dudas. Los auditores confirmaron la identidad cruzando las imágenes con su registro fotográfico en el sistema de la empresa. El silencio que siguió duró varios segundos. No era sorpresa. Era la confirmación de algo que Marcos había sabido desde el parque, desde el momento en que la lógica de los eventos se había organizado sola, con esa claridad implacable que tienen las cosas que son verdad. Pero la confirmación tenía un peso diferente a la sospecha. La confirmación era real. Era irrevocable. Era el momento en que la verdad dejaba de ser una intuición y se convertía en un hecho que nadie podía deshacer. ¿Y el monto total?, preguntó. Los auditores ampliaron la revisión financiera al ver las grabaciones, dijo Isabel. El monto total de la irregularidad supera los 120 millones de pesos distribuidos en los últimos 18 meses. Rodrigo había construido un esquema de proveedores ficticios que usaba para desviar mercancía que luego revendía por canales externos. Usaba tus credenciales para modificar los registros del sistema después de cada operación, de manera que si alguien buscaba, los registros apuntaran hacia ti y no hacia él. 120 millones. 18 meses. Y en el centro de todo eso, el nombre de Marcos puesto ahí de manera fría y calculada, para ser el primero que apareciera cuando alguien mirara. ¿Rodrigo sabe que encontraron las grabaciones?, preguntó Marcos. Fue citado esta mañana, respondió Isabel. En un primer momento negó todo, como era de esperarse, pero cuando los auditores le mostraron las imágenes de las cámaras, su actitud cambió de manera radical. Las imágenes no admiten interpretación alternativa. Se quedó en silencio durante varios minutos. Luego pidió hablar con un abogado. Marcos respiró lentamente. ¿Qué pasa ahora con mi caso? La empresa enviará una comunicación formal en las próximas 48 horas, dijo Isabel. Dada la evidencia, su suspensión será levantada y su inocencia quedará documentada en el expediente interno. He solicitado adicionalmente una reunión con la directora general. Ella tendrá que dar la cara, Marcos. No puede esconderse detrás del abogado corporativo para esto. La reunión ocurrió 2 días después, un miércoles por la mañana, en la sala de conferencias del 4º piso que miraba hacia la avenida principal con ventanales que dejaban entrar una luz generosa a esa hora. Era una sala que Marcos había visto solo de pasada en sus 2 años en la empresa. Tenía una mesa larga de madera oscura con 12 sillas, una pantalla apagada en la pared opuesta a las ventanas, y en el centro una jarra de agua y varios vasos que nadie había tocado todavía cuando él e Isabel entraron. Patricia Villamizar ya estaba sentada cuando llegaron. A su derecha estaba el abogado corporativo, traje azul oscuro, expresión neutra de quien ha estado en esta clase de salas muchas veces. A su izquierda estaba Gustavo Peralta, con sus gafas redondas y esa incomodidad crónica que parecía haberse profundizado considerablemente en los últimos días. Isabel entró primero, colocó su carpeta sobre la mesa, se sentó. Marcos entró detrás, saludó con un movimiento de cabeza general y se sentó directamente frente a Patricia. La miró. Ella lo miró. Era el mismo par de ojos que lo había mirado el lunes de la acusación. Pero el contexto era completamente diferente. Y el contexto cambia lo que los ojos dicen, aunque sean los mismos ojos. El lunes habían dicho, ya sé la respuesta antes de hacer la pregunta. Ese miércoles decían algo más difícil de nombrar. La conciencia de haber cometido un error cuyas consecuencias eran reales y estaban sentadas frente a ella con nombre y apellido. El abogado corporativo habló primero.
Describió los hallazgos con el lenguaje cuidadoso de los documentos legales traducidos al español hablado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando a Rodrigo Salcedo en el área de logística, en los horarios relevantes. La identificación de su dispositivo. Los movimientos financieros vinculados a proveedores ficticios. La conclusión de que Marcos Ferreira no había tenido participación alguna en las irregularidades detectadas. Habló de la suspensión como una medida cautelar tomada con información preliminar incompleta. Ofreció el levantamiento inmediato, el pago íntegro de los días no trabajados y la emisión de una comunicación interna que clarificara la situación. Isabel escuchó con paciencia. Luego habló. Habló durante 15 minutos con la precisión de quien está completamente respaldado por los hechos. Habló de la naturaleza pública de la suspensión, de los 17 testigos presentes en esa sala el lunes por la mañana, del daño reputacional concreto y documentable, de los días de angustia injustificada que su cliente había vivido, de lo que correspondía no solo en términos legales sino en términos humanos, porque había una diferencia importante entre un error de proceso y el acto de señalar públicamente a una persona inocente frente a sus compañeros. El abogado corporativo tomó notas. Patricia no tomó ninguna. Miraba hacia la mesa en un punto equidistante entre ella y Marcos. Cuando Isabel terminó, hubo un silencio de casi 20 segundos. Afuera de los ventanales, una bandada de palomas despegó desde el techo del edificio de enfrente con ese sonido colectivo de alas que siempre parece más urgente de lo que es. Fue Patricia quien habló, no el abogado, no Gustavo. Patricia. Señor Ferreira, dijo, y por primera vez desde que Marcos la conocía, su voz no tenía esa dureza de autoridad calculada. Era simplemente la voz de alguien que va a decir la verdad porque es lo que corresponde, y no hay manera honorable de evitarlo. Me equivoqué. Tomé una decisión con información incompleta y la tomé de una manera pública que le causó un daño que usted no merecía. Le pido disculpas. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso propio. No el silencio de la incomodidad ni el de la tensión. El silencio de las palabras que aterrizan exactamente donde deben y que no necesitan ser completadas con nada más de inmediato. Marcos la miró durante un momento. Pensó en su padre. Pensó en los días en el apartamento con el portátil lleno de notas y el café frío. Pensó en Camila llorando esa primera noche. Pensó en el murmullo de los compañeros cuando salía del área. Las acepto, dijo finalmente. Pero necesito que algo quede claro y para mí esto no es negociable. Patricia lo miró. Esperó. Lo que ocurrió el lunes fue público. Continuó Marcos con la misma calma tranquila que había mantenido durante toda esta semana. 17 personas estuvieron en esa sala. Yo salí de ese edificio con la carga de una acusación que todos escucharon. La corrección tiene que tener la misma visibilidad que tuvo la acusación. No un correo redactado por el departamento legal que diga que la situación fue resuelta. Una comunicación que diga con claridad que yo no tuve ninguna participación en nada de lo que se investigó. Que la acusación inicial fue un error. Que mi nombre en los registros de esta empresa es el nombre de alguien que hizo bien su trabajo. Eso, con esa claridad. El abogado corporativo escribió algo en su libreta. Luego asintió. Eso es aceptable, dijo. Hay una cosa más, dijo Marcos. Todos lo miraron. Quiero volver. A mi cargo, a mi escritorio. No a otra área diferente que suene como solución, pero que en realidad sea una manera de evitar que la gente tenga que mirarme a los ojos. Quiero volver a donde estaba, porque ese es el lugar donde hice bien mi trabajo durante 2 años, y donde la evidencia demostró que lo hacía bien. Patricia no dudó. Puede volver el lunes, dijo. El lunes del regreso, Marcos llegó a las 7:43. Exactamente la misma hora. Exactamente el mismo recorrido desde el apartamento. La misma panadería que olía a pan recién horneado. El mismo parque pequeño 2 cuadras antes. Las mismas puertas de vidrio de la entrada principal de Altamira. Don Aurelio estaba en su puesto. Cuando Marcos se acercó al torniquete con la tarjeta de acceso reactivada, el guardia lo miró. Esta vez la mirada era completamente diferente a la del lunes anterior. No tenía el peso de algo que sabe, pero no puede decir. Tenía algo más sencillo y más directo, de esas cosas simples que valen más que muchos discursos. Buen día, muchacho, dijo don Aurelio. Las 2 palabras largas, las que agregaba cuando el día había empezado bien. Marcos sintió algo en el pecho que tardó un segundo en identificar. No era alivio exactamente, aunque se le parecía. Era más bien el reconocimiento de que el mundo que él conocía seguía siendo reconocible. Que las cosas pequeñas y ordinarias habían sobrevivido intactas a todo lo que había ocurrido. Buen día, don Aurelio, respondió. Subió al tercer piso.
Las puertas del área de logística se abrieron con el movimiento normal de siempre. Ese movimiento que no tiene ninguna intención especial, porque es simplemente empujar una puerta. Varios compañeros levantaron la vista cuando entró. Algunos asintieron. Patricia Sandoval, que llevaba 6 años en la empresa, le sonrió con una calidez que era más que cortesía. Lorena, en el escritorio de al lado, lo miró directamente con esa expresión que las semanas anteriores habían llenado de significado sin necesitar palabras. El escritorio de Rodrigo en la esquina derecha estaba vacío, la silla recogida, la superficie despejada con la neutralidad de los espacios que han sido vaciados con rapidez y que todavía no han sido ocupados por nadie más. Era un vacío que decía algo sin decirlo, de esa manera en que los espacios vacíos a veces son más elocuentes que los ocupados. Marcos se sentó en su silla, encendió la computadora, esperó a que cargara el sistema. Sus accesos estaban activos, sus archivos estaban donde los había dejado. El reporte pendiente que había iniciado el lunes anterior todavía estaba abierto en la pantalla, congelado exactamente donde él lo había dejado cuando llegaron los pasos deliberados y la voz que llenó la sala, y todo cambió. Lo miró durante un momento, y luego comenzó a trabajar. Eran las 8:04. El área de logística sonaba como siempre. Teclados, voces ocasionales, el teléfono de alguien en la otra fila, el ruido de fondo de un espacio que está funcionando. Un sonido completamente ordinario que en ese momento era exactamente lo que Marcos necesitaba escuchar. 2 semanas después del regreso, el nuevo coordinador del área, Felipe Andrade, lo llamó a una conversación. «Quiero que asumas la coordinación de uno de los 2 equipos en que vamos a dividir el área», dijo Felipe, sin preámbulos. «Con una responsabilidad adicional sobre los nuevos protocolos de control de acceso al sistema, y sobre la revisión periódica de las grabaciones de seguridad como parte del protocolo estándar». Marcos lo miró. «Las mismas cámaras», dijo. «Las mismas cámaras», confirmó Felipe. «Queremos que quien diseñe ese protocolo sea alguien que entienda mejor que nadie lo que esas grabaciones pueden revelar cuando se revisan con los ojos correctos». Marcos pidió un día para pensarlo. No porque dudara, sino porque había aprendido que las decisiones importantes merecen ese momento de verificación interna, de asegurarse de que uno está eligiendo desde la claridad y no desde el impulso. Al día siguiente dijo que sí. Lo que Rodrigo Salcedo no había calculado, y que Marcos entendió mucho tiempo después al reconstruir la historia completa, era algo deceptivamente simple. Rodrigo lo había elegido como pantalla porque era discreto, porque no tenía conexiones políticas, porque no iba a hacer ruido. Y en eso había tenido razón. Marcos no hizo ruido. No gritó, no amenazó, no montó escenas. Salió del edificio con la cabeza alta, se sentó en una banca de parque y empezó a pensar con claridad. Llamó a una abogada. Construyó un registro detallado. Confió en la lógica de los hechos. Pero había algo que Rodrigo no había incluido en sus cálculos. Algo que ningún esquema de manipulación de registros digitales puede controlar completamente. Las cámaras de seguridad no tienen lealtades. No tienen miedo. No tienen incentivos para proteger a nadie. No se cansan, no se distraen. No deciden qué vale la pena recordar y qué no. Simplemente graban lo que ocurre frente a ellas con una fidelidad absoluta que no admite negociación. Y Rodrigo había entrado al área de logística 5 veces en 4 meses, siempre después de las 7 de la tarde, siempre directo al escritorio de Marcos, siempre con su portátil en la mano. Había construido su mentira con paciencia y detalle. Había elegido a su víctima con frialdad. Había esperado el momento correcto durante 18 meses, pero las cámaras lo habían visto todo. Cada entrada, cada salida. Cada minuto que había pasado sentado en el lugar equivocado haciendo las cosas equivocadas. Y eso, al final, fue suficiente para que la verdad pesara más que todo lo demás. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento sentiste la indignación de la injusticia o la satisfacción de ver cómo la verdad sale a la luz, es porque este canal existe exactamente para eso, para contar las historias de las personas que trabajan honestamente, que no tienen padrinos ni conexiones, y que un día se encuentran en el lado equivocado de una acusación que no merecieron. Y para mostrar lo que pasa cuando la evidencia es más fuerte que la mentira, aunque tarde unos días en demostrarlo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te acusaron injustamente de algo? ¿O viste cómo alguien cercano cargaba con algo que no le correspondía? ¿Qué hiciste? ¿Qué harías diferente? Las cámaras no mienten. Y la verdad, aunque a veces tarde, siempre encuentra la manera de llegar exactamente a donde tiene que llegar. Nos vemos en la próxima historia.